Hay una ciudad en el Pacífico mexicano que vive una doble vida. De día es uno de los destinos turísticos más fotografiados del mundo. Su malecón aparece en millones de fotos de Instagram. Sus playas reciben a familias americanas, canadienses, europeas que llegan buscando sol, margaritas y ese tipo de descanso relajado que solo dan las costas mexicanas. De noche, según documentaron investigadores durante años, el Cártel Jalisco, nueva generación, lavaba dinero en hoteles de lujo y en la industria de la construcción. A veces un negocio cerraba de repente y todo el mundo suponía que no había pagado la cuota de extorsión. El operador financiero del CJNGE en la ciudad, Sergio Armando Orozco Rodríguez, apodado, se encargaba de cobrar lo que el cártel llamaba impuestos. Restaurantes, transportistas, empresarios turísticos, todos pagaban. El visitante extranjero no sabía que parte de la factura que pagaba en su restaurante favorito del malecón terminaba financiando estructuras criminales. Ciudades Puerto Vallarta. Y durante 9 inviernos que había pasado ahí, un jubilado americano de 79 años llamado Bell Schwartz había escuchado numerosos rumores sobre la presencia de los cárteles, pero para él, como para la mayoría de los turistas, el cártel era casi invisible y una presencia silenciosa que no interrumpía las vacaciones y que no perturbaba el desayuno en el hotel, que no le impedía caminar tranquilo por el malecón al atardecer. El domingo 22 de febrero de 2026, todo eso cambió. Desde el balcón de su apartamento, Beryl escuchó alarmas ensordecedoras y explosiones que retumban mientras nubes negras y espesas se extendían sobre las aguas turquesa de la Bahía de Banderas. Lo que antes era una presencia invisible, ese día se volvió imposible de ignorar. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en Puerto Vallarta ese domingo, no del operativo de Tapalpa, donde murió el Mencho, no del análisis de la sucesión del CJNG, no de los 252 bloqueos en 20 estados. Vamos a hablar de algo más específico, algo que en medio del caos general casi quedó enterrado por la avalancha de noticias, algo que cuando uno lo analiza con calma, dice más sobre el estado real de las instituciones mexicanas que cualquier comunicado oficial. Vamos a hablar de cómo ese domingo, mientras Puerto Vallarta ardía, un comando armado asaltó una cárcel de alta seguridad, derribó el portón con 2 vehículos, mató a un custodio y liberó a 23 presos condenados por homicidio, secuestro y delitos graves, y de cómo, según el propio secretario de Seguridad de Jalisco, esos 23 presos ya están trabajando para el CJ. Pasaron de ser carga del sistema penitenciario a ser activos del cártel en cuestión de horas. Pero para entender lo que pasó en el penal de Ixtapa, hay que entender primero qué es Puerto Vallarta hoy y qué pasó en la ciudad durante esas horas. Puerto Vallarta no es simplemente una ciudad turística, es uno de los 5 destinos de playa más visitados de México, el principal puerto del Pacífico en términos de turismo internacional y una ciudad de algo más de 200,000 habitantes permanentes que construyó toda su economía alrededor de la industria hotelera, la restauración y los servicios y el turismo de lujo. La Bahía de Banderas que comparte con el estado de Nayarit es uno de los accidentes geográficos más hermosos de la costa del Pacífico. El malecón de Puerto Vallarta es uno de los paseos más famosos de México y febrero, el mes en que todo esto sucedió, es temporada alta. Los hoteles estaban al 90% de ocupación, las playas llenas. El aeropuerto recibía vuelos de Dallas, de Chicago, de Toronto, de Los Ángeles todos los días. Esa era la ciudad que un cártel convirtió en zona de guerra en cuestión de horas. Los primeros reportes de violencia en Puerto Vallarta empezaron a llegar a redes sociales alrededor de las 2 de la tarde del domingo 22 de febrero. Un vehículo incendiado en una avenida principal, un bloqueo aquí, otro allá. La gente no entendía qué estaba pasando. Un turista americano llamado Jim Beck declaró a CNN que había salido de su hotel para desayunar tranquilo y de repente vio taxis volados por toda la ciudad bloqueando las calles. En cuestión de minutos, todos corrían, gritaban y les decían que regresaran a sus hoteles. Una turista identificada solo como Mari, que estaba de vacaciones con sus 2 hijos pequeños, describió la escena desde su casa de renta. Toda la bahía estaba envuelta en llamas. Dijo, durante horas solo se veía una columna de humo enorme flotando. No se podía ver nada al otro lado. Tenemos 2 niños pequeños y da mucho miedo, admitió otro turista de Dallas, Adrian Morfield, que tenía vuelo de regreso a casa ese mismo domingo. Se despertó con la noticia de que habían incendiado autobuses, bloqueado carreteras y se habían enfrentado con las autoridades. Fue una conmoción total, declaró. Casi me sentí en la dimensión desconocida. Do el periodista local, Mauricio Lira Camacho, y describió la escena para la agencia EFE. Al día siguiente, lo que más llamaba la atención a los turistas, especialmente a los muchos canadienses y americanos que hay en esta época, era la gran cantidad de vehículos incendiados amaneciendo calcinados en los cruceros viales principales. Y es que la magnitud fue impresionante. Al menos 8 vehículos quemados esa mañana solo en Puerto Vallarta.
dispositivos ponchailantas sembrados en las calles más transitadas, balaceras en distintos puntos, incendios en una tienda AutoZone, incendios en el estacionamiento del centro comercial Plaza Caracol, vehículos en llamas en la carretera costera, el malecón de Puerto Vallarta, uno de los paseos más famosos del Pacífico mexicano, bajo ataque. En los hoteles de 5 estrellas con vista a la bahía, los huéspedes veían por sus ventanas una columna de humo negro que cubría la ciudad que habían venido a disfrutar. Desde el aire, las imágenes captadas por drones y satélites lo confirmaban. No era una zona de conflicto olvidada en algún rincón del sur de México. Era Puerto Vallarta, el resort, el destino de luna de miel, el lugar número 1 del Pacífico mexicano para el turismo internacional. Y ardía. El aeropuerto suspendió todas las operaciones internacionales ese domingo. A 300 turistas quedaron varados sin poder salir. El aeropuerto emitió un comunicado desde su cuenta oficial. Por decisión de las aerolíneas, se han cancelado todas las operaciones internacionales y la mayoría de los vuelos nacionales. American Airlines, United, Delta, Air Canada, todas cancelaron. El gobierno de Canadá emitió una alerta específica para sus ciudadanos en Puerto Vallarta. Mantengan un perfil bajo. El Departamento de Estado americano fue más directo. Ciudadanos en Jalisco, busquen refugio y permanezcan en residencias hueles. Las rutas al aeropuerto pueden estar bloqueadas. Y advirtió la Cancillería británica a sus ciudadanos. India emitió una advertencia de viaje. Ecuador también. El mundo entero estaba viendo lo que pasaba en Puerto Vallarta, y lo que veía no era el paraíso turístico que el gobierno mexicano había estado vendiendo. ¿Cuánto costó todo eso en términos económicos? La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, GILA con Canaco, SEAN estimó pérdidas preliminares de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos solo en el fin de semana del 22 y 23 de febrero, entre 87 y 116 millones. Miles de establecimientos cerraron temporalmente para proteger a trabajadores y clientes. Los negocios enfrentaron pérdidas por suspensión de actividades, cancelación de rutas de distribución, reducción de horarios y menor flujo de clientes, incluso en zonas que no habían sufrido incidentes directos. Y el municipio de Puerto Vallarta perdió 3 camiones recolectores de basura quemados, daños en semáforos e instalaciones públicas. Y eso sin contar el daño a la imagen del destino, que es el activo más valioso de cualquier economía turística y que no se puede cuantificar en un comunicado de prensa, pero que se siente en las semanas y meses siguientes cuando los turistas eligen otro destino. Y en medio de todo ese caos y en el momento exacto en que Puerto Vallarta era el centro del caos más grande que había vivido en décadas, alguien fue a la cárcel. El Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, conocido como el Penal de Ixtapa, está ubicado en Puerto Vallarta. Es una instalación penitenciaria estatal que aloja a reclusos clasificados como de alta peligrosidad. No es la cárcel donde van los rateros de poca monta ni los detenidos por delitos menores. Es donde van a parar personas sentenciadas por homicidio calificado, por secuestro, por desaparición forzada, portación de armas de uso exclusivo del ejército, por delitos contra la salud. Personas que los jueces decidieron que debían estar fuera de la sociedad por periodos largos. Muchos de los internos llevan años, algunos más de una década, en ese penal. Ese domingo, mientras la ciudad ardía afuera y los custodios del turno vespertino del penal de Ixtapa estaban haciendo su trabajo lo mejor que podían. Escuchaban las sirenas, oían las explosiones a lo lejos, recibían mensajes de familiares preguntando si estaban bien y trataban de mantener el control de un penal lleno de internos que también estaban escuchando todo, que también sabían que algo muy grande estaba pasando afuera, que también entendían que ese era un día fuera de lo ordinario. Y el grupo armado llegó a la entrada del CEINURE sin anunciarse. Llegaron con vehículos, llegaron con armas. Según el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, el ataque se perpetró desde el exterior de la cárcel. Dispararon contra las instalaciones del penal y luego no uno, sino 2 vehículos aceleraron directo contra el portón de acceso y lo derribaron. 2 vehículos lanzados a toda velocidad contra el portón de una cárcel de alta peligrosidad en el contexto de una ciudad que ya estaba en caos total, mientras el gobierno estaba completamente rebasado por 252 bloqueos simultáneos en 20 estados del país, mientras los teléfonos de emergencia estaban saturados, mientras los cuerpos de seguridad estaban desplegados en 100 lugares al mismo tiempo y mientras el propio Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal estaba coordinando la respuesta a la peor jornada de violencia que México había visto en años. El timing no fue accidental, fue quirúrgico. Los custodios que intentaron repeler el ataque lo hicieron sabiendo que estaban solos. El caos afuera era total. Los refuerzos no llegaban porque las carreteras estaban bloqueadas. El secretario Hernández confirmó que tuvo que solicitar refuerzos desde la zona metropolitana de Guadalajara a más de 2 horas de Puerto Vallarta en condiciones normales y que esos refuerzos tardaron en llegar precisamente
principalmente porque las mismas autopistas que conectan las dos ciudades estaban cortadas por narcobloqueos del CJNG. En Jalisco hubo 65 bloqueos ese solo domingo, más que en cualquier otro estado del país. Las fuerzas de seguridad estaban distribuidas en toda la geografía de Jalisco, respondiendo a incidentes simultáneos. Uno de los custodios que intentó defender el perímetro del penal murió en el enfrentamiento. Su nombre no aparece en la mayoría de los reportes. Se le menciona de pasada, en la mayoría de las notas, como un dato más en el balance del día. Un custodio murió, pero era alguien. Iba a trabajar ese domingo porque era su turno. Probablemente tenía familia esperándolo. Probablemente había visto las noticias sobre el Mencho durante la mañana y sabía que el día iba a ser complicado. Y aún así, fue a su puesto. Y cuando llegó el ataque, intentó hacer lo que se supone que debía hacer. Murió completamente solo, sin el apoyo que debería haber tenido en el peor momento posible para un custodio de un penal de alta peligrosidad en Jalisco. Cuando cayó el portón, el caos se trasladó al interior del penal. Los internos que escucharon los disparos y que vieron el portón derribado, que entendieron que la oportunidad había llegado, tomaron sus propias decisiones. Algunos se amotinaron. Hubo riñas internas entre grupos de presos. El penal se convirtió en un escenario de caos simultáneo, dentro y fuera de sus muros. Las autoridades tardaron en retomar el control porque no tenían los refuerzos necesarios a tiempo. Cuando finalmente llegó suficiente personal para estabilizar la situación, hicieron el pase de lista. La cifra fue clara. 23 internos habían escapado. 23. ¿Quiénes eran esos 23? 2 días después de los hechos, y una filtración de fichas presuntamente emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco comenzó a circular en redes sociales y fue publicada por medios como N+ y La Jornada. El perfil de los 23 fugados era inequívoco. 21 de los 23 ya habían sido juzgados y declarados culpables. No eran personas en espera de juicio, sino que eran personas que los jueces ya habían condenado por delitos que el sistema legal mexicano clasifica como de alta peligrosidad. Estaba Alexis Reyes Corona, de 36 años, sentenciado por robo calificado. Estaba César Antonio Hernández Figueroa, de 34 años, sentenciado por delitos contra la salud. Estaba Cristian Alejandro Lozano Mendoza, de 39 años, sentenciado por homicidio calificado y robo calificado, que llevaba en ese penal desde julio de 2016, casi 10 años pagando su condena. Estaba Cristian Alonso Moreno Heredia, alias El Joker, de apenas 29 años, sujeto a proceso por homicidio calificado. Estaba Raúl Salazar García, de 60 años, el mayor de todos los fugados, oriundo de Tala, Jalisco, sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa. Estaba John Kennedy Campas Cuenu, de 38 años, colombiano, sentenciado por homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, el único extranjero del grupo. Estaba Jorge Horacio Santiago Bravo, de 31 años, sentenciado por portación de armas exclusivas del ejército, delitos contra la autoridad y homicidio. Estaba Gustavo Mendoza de León, de 39 años, oriundo de Nayarit, cumpliendo condena por secuestro express desde julio de 2014. 11 años en ese penal. La mayoría eran oriundos de Jalisco y Nayarit, algunos de Zacatecas, pocos de otros estados, algunos con condenas largas, algunos que llevaban más de una década dentro, y un hombre de 60 años que tenía toda su vida criminal documentada en esas fichas y en pocas horas todos libres. La lista completa de 23 nombres y delitos es la lectura más incómoda de todo este episodio, porque cada nombre representa años de investigación policial, de trabajo de fiscalías, de testimonios de víctimas, de procesos judiciales que en México son lentos y dolorosos, de recursos del Estado invertidos en capturar, procesar y sentenciar a esas personas. Y todo ese trabajo, si todo ese esfuerzo institucional, se esfumó en el tiempo que tardaron 2 vehículos en derribar un portón. Pero lo más perturbador no es que huyeron, lo más perturbador es lo que pasó después. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, dijo en los días siguientes a la fuga algo que apenas fue reportado, pero que merece mucha más atención. Hernández confirmó que el gobierno tiene información de que los 23 fugados ya están trabajando para el CJNG, así de directo. Y no están escondidos en casas de familiares esperando que pase la tormenta. No están intentando rehacer sus vidas en algún estado lejano. Están trabajando para el cártel que los liberó. Pasaron de ser presos a ser activos del CJNG en cuestión de horas. Eso convierte la fuga del penal de Ixtapa en algo cualitativamente diferente a una simple evasión de prisioneros. Fue un operativo de recuperación de recursos humanos. El CJNG fue a la cárcel, sacó a sus elementos y los reincorporó a su estructura operativa. Ahora bien, ¿fue una operación planeada o pura oportunidad? Esa es la pregunta central que nadie ha respondido de manera
manera oficial con la claridad que merece. Entre los analistas de seguridad hay dos posiciones. La primera dice que fue oportunismo de alto nivel. El CJNG creó el caos y en ese caos abrió una ventana de oportunidad que alguien en algún momento y en algún nivel de la cadena de mando decidió aprovechar. El argumento es que cualquier organización criminal sofisticada con militantes encarcelados en esa ciudad habría tomado exactamente la misma decisión si hubiera tenido los medios para hacerlo. Caos era la cobertura perfecta con 252 bloqueos activos en 20 estados con la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Federal completamente saturados, con las carreteras cortadas, con el gobierno en modo de crisis total. A un ataque a un penal de segundo nivel en Puerto Vallarta era lo último en lo que alguien iba a estar enfocado. Era el momento perfecto. La segunda posición, que analistas más familiarizados con la estructura operativa del CJNG manejan con más convicción, es que el ataque al penal fue parte de un protocolo preestablecido que el CJNG, como cualquier organización que ha sobrevivido décadas de presión del Estado, tiene procedimientos operativos para distintos escenarios, o incluyendo específicamente el escenario de que su máximo líder caiga o sea capturado, que parte de ese protocolo es generar caos máximo en el menor tiempo posible, usar ese caos para cubrir múltiples objetivos simultáneos, y que entre esos objetivos siempre ha estado la recuperación de personal encarcelado. Esta teoría no es especulativa, es lo que los Zetas hicieron sistemáticamente en sus mejores años asaltando penales en Tamaulipas y Nuevo León para recuperar a sus propios. Es lo que el cártel de Sinaloa hizo en Culiacán en octubre de 2019, cuando la detención de Ovidio Guzmán detonó una respuesta que incluyó la fuga de más de 50 presos del penal de Aguarut. Los grandes cárteles mexicanos han aprendido a lo largo de décadas a tener planes de contingencia para exactamente este tipo de momentos. Lo que sí es seguro, independientemente de cuál de las dos teorías sea correcta, es que el timing fue perfecto, demasiado perfecto para ser pura casualidad. El ataque ocurrió mientras la ciudad estaba en su momento de mayor caos, mientras el aeropuerto estaba cerrado, mientras las carreteras estaban bloqueadas, mientras el propio secretario de Seguridad de Jalisco estaba coordinando la respuesta a 65 bloqueos simultáneos solo en su estado. La coordinación fue impecable en el peor sentido de esa palabra. Y aquí viene la pregunta más incómoda de todas, la que ningún funcionario ha querido responder con claridad. ¿Qué tan infiltrado estaba ese penal? Porque para que una operación así funcione, necesitas inteligencia de calidad sobre el objetivo. Necesitas saber cuántos custodios hay en el turno vespertino del domingo. Necesitas saber cuál es el punto más vulnerable del perímetro. Necesitas saber en qué momento exacto atacar para maximizar las posibilidades de éxito. Necesitas, en síntesis, información de adentro. Cuando los documentos de la narconómina de El Mencho se filtraron públicamente días después de la operación en Tapalpa de El Mundo, vio algo que confirmaba los peores temores sobre la penetración del CJNG en las instituciones de seguridad. Los registros de diciembre de 2025 mostraban pagos codificados a policías municipales de varios municipios de la región, pagos en dólares a elementos de la Guardia Nacional identificados con claves como GN Mitch Picton por $7,700 y GN Outland por $4,350 y un pago a lo que los documentos llaman PGR, la nómina criminal del CC Cord N Itur, que incluía funcionarios de prácticamente cada nivel del aparato de seguridad del estado de Jalisco. Esa narconómina no era la de Puerto Vallarta, específicamente, era la de una zona de municipios del sur de Jalisco. Pero lo que revela sobre la penetración sistémica del cártel en las instituciones de seguridad de Jalisco aplica perfectamente a la pregunta sobre el penal de Ixtapa. La profesora Catalina Pérez Correa, especialista mexicana en Derecho y Crimen Organizado, él lo explicó de manera muy precisa al analizar lo que reveló el 22 de febrero. Todos esos lugares donde se quemaron autos, donde se bloquearon carreteras, donde ocurrió la violencia, funcionan como una radiografía que evidencia la presencia del CJNG, no solo en zonas de conflicto tradicionales, en ciudades turísticas, en municipios que parecen normales, ni en instituciones que deberían ser el último bastión del Estado. La violencia del domingo hizo visible lo que normalmente permanece oculto. La respuesta institucional a la fuga siguió el guión conocido en México. Alguien cayó. Vladimir Antonio Flores Gutiérrez, director del penal de Ixtapa, fue destituido. La Secretaría de Seguridad de Jalisco dijo que formaba parte de una revisión estructural para optimizar la operación administrativa y fortalecer esquemas de vigilancia. No dijeron si había una investigación penal contra él, no dijeron si había evidencia de complicidad o si simplemente fue destituido por ser el responsable institucional de lo que pasó en su guardia. En México,
La distinción entre negligencia, incompetencia y complicidad rara vez se aclara públicamente en estos casos. Alguien pierde el cargo. La institución emite un comunicado en vocabulario de consultoría empresarial y el tema desaparece de la agenda informativa. Hasta el próximo escándalo. Ya si nadie más cayó públicamente por la fuga del penal de Ixtapa, no hay una investigación pública sobre la cadena de mando completa que falló ese domingo. No hay una auditoría independiente sobre los protocolos de seguridad del Saint-Jure. No hay nadie respondiendo en público por el custodio que murió, al menos no públicamente. 4 días después de la fuga, el jueves 26 de febrero, la Marina recapturó a 4 de los 23 fugados en la localidad de El Colorado y dentro del mismo municipio de Puerto Vallarta, no muy lejos del penal del que habían escapado. 4 días de libertad y los encontraron a pocos kilómetros. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Arfuch, lo anunció en su cuenta de X. En una acción encabezada por la Secretaría de Marina, personal de investigación y el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta. La investigación continúa para detener a los demás involucrados. Uno de los 4 recapturados fue Cristian Alejandro Lozano Mendoza, el que había pasado casi 10 años en ese penal, la misma persona que el sistema judicial mexicano había tardado años en capturar y sentenciar, libre por 4 días, recapturada a pocos kilómetros del lugar del que escapó. Y también fue recapturada la persona procesada por el homicidio del periodista retirado Colin Stewart Hamilton, de 80 años, cuyo cuerpo había aparecido en una fosa clandestina. Un periodista retirado de 80 años terminó en una fosa clandestina. Su asesino llevaba años en el penal de Ixtapa, cumpliendo condena, y durante 4 días ese asesino anduvo libre por Puerto Vallarta. Un quinto fugado fue abatido durante los operativos de búsqueda. Los 19 restantes continúan prófugos. Y 19 personas y condenadas por homicidio, por secuestro, portación de armas de guerra, por delitos contra la salud y, según las propias autoridades, ya integradas a la estructura operativa del CJNG. El secretario de Nayarit, Manasés Langarica Verdín, dijo algo que al mismo tiempo tranquilizaba y revelaba la realidad. Sabemos dónde viven algunos de los fugados. Si saben dónde viven, la pregunta obvia es por qué no los han ido a buscar ahí. Y la respuesta probable es una combinación de factores. Esos domicilios ahora tienen vigilancia del CJNG. Las familias de los fugados han sido advertidas de no cooperar. Las propias autoridades locales en esas zonas pueden estar infiltradas, como revela la narconómina. Saber dónde vive alguien y poder ir a arrestarlo en territorio controlado por el cártel son dos cosas completamente diferentes. Vale la pena hacer aquí el paralelo histórico que este episodio evoca inevitablemente de por qué en México la historia tiene la costumbre de repetirse con una regularidad perturbadora. En octubre de 2019, el gobierno del presidente López Obrador detuvo a Ovidio Guzmán López el Ratón, uno de los hijos del Chapo en Culiacán. El cártel de Sinaloa respondió de la misma manera que respondió el CJNG en febrero de 2026. Bloqueos masivos, vehículos incendiados o enfrentamientos con el ejército en plena ciudad, y en medio de ese caos de Culiacán, y más de 50 presos escaparon del penal de Aguarut. El gobierno de AMLO, presionado por la magnitud de la violencia y por no haber preparado adecuadamente el operativo, terminó soltando a Ovidio. Años después, Ovidio fue capturado y extraditado a Estados Unidos, pero la mayoría de los presos que escaparon del penal de Aguaruto en esa noche de octubre de 2019 nunca fueron recapturados. Ese es el precedente. Y el 22 de febrero de 2026 en Puerto Vallarta, el mismo patrón se repitió, y con un cártel diferente, con una ciudad diferente, con un gobierno diferente, pero con el mismo resultado: el estado desbordado, la cárcel asaltada, los presos libres y la promesa de recapturarlos, que el tiempo va diluyendo. La historia del domingo 22 de febrero de 2026 en Puerto Vallarta es la misma historia con el mismo final probable. Las instituciones producen un escándalo, detienen a algunos fugados, anuncian operativos, emiten comunicados, hacen algunas conferencias de prensa y luego la presión mediática baja y el caso se va apagando. Dentro de 6 meses, nadie recordará en los titulares que hay 19 presos de alta peligrosidad sueltos en Jalisco, Nayarit o donde sea que el CJNG los haya reintegrado. El ciclo de la violencia en México tiene esa característica devastadora. Siempre hay un nuevo escándalo que desplaza al anterior. El escándalo del penal de Ixtapa fue desplazado en tiempo récord por la propia magnitud de todo lo que pasó ese domingo. La muerte de El Mencho, los 252 bloqueos, los 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, la narconómina que reveló la corrupción del sistema. En comparación con todo eso, 23 presos fugados de Puerto Vallarta suena casi menor, y precisamente ahí está el
problema. Pensemos en el impacto en el turismo un momento más porque merece reflexión. Y la Conanaco cuantificó las pérdidas del fin de semana en entre 15 y 2.000 millones de pesos. Eso es lo que se puede medir. Los negocios que cerraron, los vuelos cancelados, los vehículos destruidos, los turistas varados. Lo que no se puede medir con la misma facilidad es el daño a la imagen de Puerto Vallarta como destino seguro para el turismo internacional. Guadalajara será sede de 4 partidos del Mundial de Fútbol 2026. Puerto Vallarta, y a 2 horas de Guadalajara, iba a ser uno de los destinos que se beneficiaría del efecto derrama de ese evento. La secretaria de Turismo de Jalisco dijo que la ocupación hotelera no había bajado del 90% y que la ciudad seguía activa. Eso es tranquilizador, pero la pregunta que los operadores de turismo internacional se están haciendo en privado es otra. Si en un día de crisis máxima un cártel puede tomar Puerto Vallarta durante varias horas, asaltar una cárcel y bloquear el aeropuerto, ¿qué garantías hay de que eso no se repita en algún momento cercano al Mundial? Esa pregunta no tiene respuesta oficial satisfactoria. Hay algo en este episodio que trasciende completamente los 23 presos, la cárcel de Puerto Vallarta y la jornada violenta del domingo. Hay algo que habla del estado real de las instituciones mexicanas en un momento de estrés máximo, porque lo que vimos el 22 de febrero de 2026 fue una ciudad de talla mundial, un destino con millones de visitantes internacionales al año, paralizada en cuestión de horas por un cártel que activó sus protocolos con una eficiencia que el Estado mexicano no pudo igualar, no en velocidad de respuesta, no en coordinación geográfica, no en capacidad de operar simultáneamente en múltiples frentes. En el momento en que el gobierno más necesitaba concentrar sus recursos para consolidar el operativo de Tapalpa, el CJNG logró que ese mismo gobierno tuviera que dividir su atención en 252 frentes simultáneos en 20 estados del país, incluyendo una cárcel. El miércoles 25 de febrero, el buque Usumacinta de la Armada de México llegó a Puerto Vallarta, transportando más de 100 elementos y varios vehículos para reforzar la seguridad de la ciudad. Un buque de guerra en el puerto turístico más famoso del Pacífico mexicano. Es una imagen que los vallartenses no van a olvidar pronto. Pero también es una imagen que dice todo sobre la secuencia de las prioridades del Estado. Primero vino el caos, después la presencia militar. Lo correcto habría sido al revés, pero así funciona México muchas veces. La institucionalidad llega después del desastre para demostrar que puede controlar lo que ya terminó. Puerto Vallarta volvió a la normalidad. El malecón se llenó de nuevo. Los hoteles siguieron al 90% de ocupación. Los restaurantes reabrieron y un sector de turistas extranjeros incluso empezó a hacer turismo de morbo, visitando los puntos donde habían ardido los vehículos, sacando fotos de los restos calcinados como si fueran atracciones. Los vallartenses locales los veían con una mezcla de incredulidad y resignación. Ellos viven ahí todos los días con el miedo y la incertidumbre que los turistas de fin de semana no experimentan. Ese contraste entre el turista que convierte el trauma en contenido para Instagram y el vecino que tiene que vivir con las consecuencias es en sí mismo una metáfora perfecta de la relación complicada entre el turismo internacional y la realidad de las comunidades mexicanas que dependen de él. Y mientras Puerto Vallarta volvía a la normalidad, ni mientras los vuelos salían llenos y mientras la secretaria de Turismo de Jalisco anunciaba 75 eventos programados para el mes y el mensaje de que Jalisco sigue de pie, 19 personas sentenciadas por delitos gravísimos seguían libres integradas al CJNG. Según las propias autoridades, el custodio que murió defendiendo el portón del penal de Ixtapa seguía sin nombre en los reportes principales. Ese custodio merece más que una línea de pasada en la nota de prensa. Y era el empleado de una institución pública que ese domingo cumplió con su trabajo hasta las últimas consecuencias, sin el apoyo que habría necesitado en el peor momento posible para cualquier trabajador de seguridad penitenciaria en Jalisco. Su muerte es parte del costo humano real de un sistema que tiene décadas de deficiencias estructurales, infiltración institucional documentada, presupuestos insuficientes para personal penitenciario y protocolos de emergencia que no contemplan escenarios como el del 22 de febrero, y una cadena de corrupción que la narconómina de El Mencho pone en blanco y negro. La pregunta final que queda flotando es la más difícil. ¿Qué garantías existen de que esto no vuelva a ocurrir? Y la respuesta incómoda es que por el momento casi ninguna, porque los problemas de fondo no se resuelven destituyendo al director de un penal, enviando un buque de guerra 3 días tarde y recapturando a 4 de 23 fugados. Los problemas de fondo son la infiltración sistémica del crimen organizado en las instituciones de seguridad y penitenciarias, la corrupción documentada en la narconómina que pagaba a policías, guardias nacionales y funcionarios federales, los presupuestos insuficientes para custodios y personal de seguridad penitenciaria, la falta de protocolos de emergencia actualizados para escenarios de crisis simultánea, y un modelo de
cárcel que concentra criminales de alta peligrosidad en instalaciones que no están diseñadas para resistir ataques coordinados de afuera. Mientras esos problemas estructurales persistan, la próxima crisis volverá a exponer exactamente las mismas grietas en Puerto Vallarta o en la siguiente ciudad turística que el CJNG o cualquier otro cártel decida convertir en escenario de su siguiente demostración de fuerza. Y si llegaron hasta aquí es porque les importa entender México más allá de los titulares. Este episodio merece mucha más atención de la que recibió, aplastado como quedó por la magnitud de todo lo demás que pasó ese domingo negro. Compartan este video con alguien que crea que lo del 22 de febrero fue solo la historia de El Mencho, porque fue muchas historias al mismo tiempo. La historia de un operativo histórico, la historia de una ciudad turística de primer nivel secuestrada por horas, la historia de 300 turistas varados en un aeropuerto, la historia de B.L. Schwartz escuchando explosiones desde su balcón después de 9 inviernos de paz aparente, sin la historia de un custodio que murió solo en su puesto y la historia de una cárcel que no pudo resistir la tormenta que el CJNG construyó con precisión, una tormenta que el Estado mexicano, con todas sus instituciones, con todo su presupuesto, con todo su aparato de seguridad, no supo anticipar. Nos vemos en el próximo